Hay que decir que esa consulta se la autoimpuso el presidente, que fue Morena y sus aliados quienes la aprobaron en el Poder Legislativo, que no había una obligación legal, pero que el propio gobierno se autoimpuso esta evaluación. No es la primera vez que se hace. Yo recuerdo que del año 2000 al 2006, cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno, cada 2 años se le preguntó a la gente si quería o no que Andrés Manuel siguiera siendo jefe de gobierno. Y las 2 veces que se hizo, en el 2002 y en el 2004, la respuesta fue afirmativa abrumadoramente. Y claro está, también en el 2006, pero ya en la votación que se hizo, en donde, a pesar del fraude electoral, en la Ciudad de México Andrés Manuel fue altamente apoyado en esa elección. No creo que hubiera gobernantes de la derecha o del oficialismo priista que se atrevieran a ser encuestados así. Yo pienso que si varios gobernadores en funciones fueran sometidos a un referéndum, ya sea del PRI o del PAN, es difícil que fueran aprobados. Pero eso no quiere decir que nosotros le temamos a esta medición. Vean el porcentaje de aprobación, pero eso se tiene que traducir en votos en marzo del año que entra. Y eso hay que irlo preparando desde ahora, porque así como hubo guerra sucia durante esta campaña que acaba de concluir, que se gastaron muchos millones de pesos de origen misterioso en las redes sociales para desacreditar a Andrés Manuel, a Morena y a la Cuarta Transformación, lo van a hacer con mucha perversidad para tratar de descarrilar al proyecto democrático. No pudieron ganarnos la mayoría en la Cámara de Diputados, se refrendó el triunfo, se ganaron la inmensa mayoría de las gubernaturas, pero van a tratar de que el referéndum sea favorable a ellos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues explicarle a la gente la importancia que tiene que vote a favor de que Andrés Manuel continúe en el cargo. En una entrevista que el hijo de Enrique Krause le hacía al periodista Jorge Ramos, Daniel Krause, que es hijo de Enrique Krause, le preguntó qué opinaba de Andrés Manuel, pensando que Jorge Ramos, que es un periodista que funciona principalmente en medios norteamericanos, pues dijo que Andrés Manuel era un demócrata y que debiera continuar en su función. No le resultó la entrevista, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante de convencimiento y hablar, entre otros, con las personas que están teniendo o han tenido apoyos de la Cuarta Transformación. Tenemos que decirles que esos apoyos de diverso tipo han sido resultado del esfuerzo de la Cuarta Transformación, del combate a la corrupción, de un uso adecuado del presupuesto que se ha hecho sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, y que nunca antes se había hecho un esfuerzo así. Hay que desmentir por las informaciones torcidas, por ejemplo, que alegan que se hizo un gran daño cuando se eliminaron las estancias infantiles, que eran negocios de panistas que desviaban los recursos, o las mentiras que se hacen cuando se dice que no hay medicinas para los niños con cáncer. Por ejemplo, hay que explicarle a la gente y hay que hacerlo ya, no hay que esperar a que esto se formalice, hay que dar ya el debate, tenemos que hacer un esfuerzo de información. La lucha política está desarrollada, no se detiene, aunque ya hayan sucedido las elecciones. Aquí les mandamos un cuadro en donde se observan los abonos tácticos a nuestra causa, los equilibrios, los problemas que pudiéramos tener, las mermas coyunturales y los contrapesos. Es importante que se tenga claridad
acerca de estos asuntos y los diversos temas que durante la semana se han venido manejando. Ahí se resalta la visita de Kamala Harris, el nombramiento de Arturo Herrera en el Banco de México, exsecretario de Hacienda, y el nombramiento de Alejandro Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, el rescate de los mineros que fueron desafortunadamente, que fallecieron en Musquis, Coahuila, que contrastó con el abandono que se hizo cuando los gobiernos anteriores, en el caso de Pasta de Conchos, que está mejorando la relación internacional. El gobierno de Estados Unidos disminuyó la alerta hacia nuestro país, que hay versiones optimistas acerca del crecimiento del Producto Interno Bruto, que se ha venido insistiendo en que mejoren las condiciones laborales en México, particularmente de Estados Unidos, que se reivindiquen los derechos de la infancia que es explotada, y también se avaló por la Suprema Corte que no se despilfarren recursos para la consulta que se tiene que hacer de los juicios a los expresidentes, porque el INE quería gastar muchísimo y esta consulta se va a hacer con el mismo presupuesto del INE, y esto pues se va a hacer el 1 de agosto, que también hay que trabajar para eso. Por eso es importante que no se desactiven los equipos políticos, sociales, electorales que armamos para la campaña. Que allá en Temisco se mantengan activos los compañeros y compañeras, en Cuernavaca, en Chimalhuacán, en toda la República, y que no disminuyan su nivel de actividad y promuevan la votación para enjuiciar a los expresidentes. No es posible ya jurídicamente, pero sí socialmente. Por ejemplo, enjuiciar a Luis Echeverría por la masacre del 10 de junio de 1971, que acaba de cumplir ya 50 años. Yo era estudiante de secundaria cuando sucedió esa masacre. Estaba concluyendo mis estudios en la secundaria número 58 de la colonia Casas Alemán, allá en la alcaldía Gustavo Madero, y luego ingresé a la normal. Entré en agosto a la normal, apenas unos meses de la masacre del 71, y pues se vivía un ambiente de verdadera represión, de persecución, de intolerancia. Fue mi primera experiencia político-social, muy difícil, porque también había grupos radicales muy arraigados en el seno del normalismo de aquellos años. Pero el Estado actuó de una manera bárbara, armando un grupo paramilitar conocido como los Halcones, que cometió una masacre contra una movilización pacífica popular. Y los responsables, algunos murieron ya en la impunidad, como Alfonso Martínez Domínguez, pero todavía es posible, aunque sea como una sanción moral, enjuiciar al expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien todavía, gracias a su longevidad, vive y que es el principal responsable de aquellos hechos, porque él fue presidente de 1970 a 1976, justo en ese periodo. En lo que se refiere a los temas de la semana, sigue el descenso en el nivel de contagios. Se cambió el modelo de comunicación con respecto a las conferencias que daba Hugo López-Gatell. Se informó de las vacunas, se informó también de la inhabilitación de algunas empresas que proveían insumos médicos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que está haciendo un esfuerzo para la vacunación en la
frontera y que hay una venta apócrifa de antisépticos falsos. También el gobierno de México inició el envío de 400,000 vacunas contra COVID-19, resultado del acuerdo con Argentina, para producir y distribuir en América Latina entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Se mandaron 100,000 a Belice, 150,000 a Bolivia y 150,000 a Paraguay. En lo que se refiere a la economía, no se va a subir las tasas de interés, ni se pretende una reforma fiscal, porque se ha elevado la recaudación sin crear nuevos impuestos. ¿Y cómo? Pues cobrando los impuestos, evitando la evasión y la elusión fiscal. También se está trabajando en que la economía se reactive sin necesidad de endeudarse, como les decía. Vino la vicepresidenta Kamala Harris, que se reunió con el presidente de México, se comentaron los resultados de la elección, se habló de más bien cooperación económica y social que proyectos militares, como en los gobiernos anteriores, que se priorizaba lo que se llamó el Plan Mérida, que era un plan básicamente de asistencia militar, y ahora lo que se busca es mejorar las relaciones económicas, sociales y comerciales. También es importante que difundan que el gobierno de la Cuarta Transformación duplicó o está duplicando la pensión para adultos mayores en agosto-septiembre, que no solo se mantiene universal, sino que se está duplicando y que con el tiempo se busca que baje la edad a 65 años o más, no 68. Yo, aunque me vean chamaco, en enero próximo voy a cumplir 65 y en una de esas hasta pido mi pensión. Ya nos la vamos a gastar, aunque sea en tacos de lengua o en algo así. Pero independientemente de eso, si no la pido, pues ya me invitan ustedes tacos, ¿no? Pero ya en serio, la idea es que la gente que lo necesite tenga en su pensión. Hay quien puede prescindir de ella por su nivel socioeconómico. Que bueno, no es obligatorio cobrarlo, pero que quien lo necesite tenga esa oportunidad para lograrlo. Se está también avanzando en el contrato para la adquisición en condiciones adecuadas de los ferrocarriles para el Tren Maya. En lo que se refiere a la cuestión electoral, Morena logró la mayoría simple en la Honorable Cámara de Diputados con alianza PT-PBM. Ahí hay que aclarar también, porque las derechas dicen, la Cuarta Transformación perdió. No es cierto. En el año 2018, Morena y sus aliados lograron solo mayoría simple y se construyó por el trabajo político legislativo, con el tiempo la mayoría absoluta, y es lo que se va a intentar. Se tiene muy holgadamente la mayoría simple y faltarán alrededor de 30 o poco más diputados para lograr la mayoría calificada. ¿Cómo se logra la mayoría calificada? Pues según los temas. Se pueden hacer acuerdos parlamentarios. En algunos casos se puede votar con el PRI o con el PAN, algún tema de común acuerdo. Con el PRD no alcanza porque son muy poquitos, apenas si van a tener 14 o 15 diputados, y alcanzaría solo con el PRD. Pero se podría hacer un acuerdo parlamentario. Pero se logró la mayoría. Hay que revisar el resultado de la elección en la Ciudad de México, hacer un análisis sereno, muy importante, ya lo hemos estado haciendo,